Bueno, lo que respecta a la inmunidad adaptativa, o mejor dicho, la homeostasis de la inmunidad adaptativa, también enfoca tres esferas importantes, de las cuales yo me voy a centrar solamente en una sola, que son linfocitos T. Tenemos la regulación de los linfocitos T a través de receptores inhibitorios y después tenemos la función de las células Treg y las células dendríticas tolerogénicas, que son muy importantes para la homeostasis y la inmunidad adaptativa. De estos temas va a hablar nuestra compañera y amiga Euge. Y bueno, yo me voy a centrar en básicamente estos receptores inhibitorios. Es un tema muy cortito. Tenemos que volver un segundito a lo que fue el teórico seminario de inmunidad mediada por linfocitos T, así que voy a volver a este gráfico. A este dibujito que les había hecho para inmunidad mediada por linfocitos T. Me quedé colgada, perdón. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que una vez que el linfocito T virgen migraba y llega a través de las vénulas endotelio alto al ganglio linfático, ¿sí? Que llega al área paracortical, siguiendo un gradiente de quimioatractantes, que son CL19-21, ingresa al ganglio linfático, queda en el área paracortical o en el área T, y se encuentra con la célula dendrítica que ingresa al ganglio por donde... Muy bien, espero que me hayan contestado, que ingresa por un conducto aferente, ¿sí? Por vía aferente al ganglio linfático. Se encuentran y se genera la primera señal de activación, que es el TCR con el CMH2 de la célula dendrítica. Previamente esta célula dendrítica tuvo que haber reconocido, procesado y presentado este péptido, ¿sí? Y una segunda señal que está dada por estas moléculas coestimuladoras que se expresan en la membrana en la célula dendrítica una vez que ésta pasa de estar inmadura a madura, ¿sí? La célula dendrítica madura es la que tiene las moléculas de coestimulación, generando la segunda señal al unirse con el CD28 del linfocito T virgen. Entonces acá tenemos primera señal y segunda señal de activación. Una vez que la célula dendrítica estando en periférica, la inmadura, ¿no? La célula dendrítica inmadura está en periferia y reconoce y procesa el péptido, se necesita, y quédense con este concepto que lo voy a volver a tomar más tarde, se necesita cierta cantidad de estas moléculas en membrana para poder generar una buena señal 2, ¿sí? No es suficiente con una o dos moléculas, como por ejemplo está graficado acá. Tiene que haber cierto umbral de concentración de C80 y C86, que son moléculas coestimuladoras, para poder generar la segunda señal. En caso de que no se genere esta condición, el linfocito T naive sufrirá anergia y posiblemente apoptosis por no recibir esta señal, ¿sí? Y esto es muy importante para evitar que los linfocitos autorreactivos que hayan escapado ontogenia con un TCR que reconoce moléculas propias, que no se active, ¿sí? Y que no genere inmunidad contra células que son propias y que no estaría bueno porque ahí se estaría generando una enfermedad autoinmune. Entonces, me fui un poquito volviendo a los que son estos receptores inhibitorios. Ya recordamos la primera y segunda señal. Entonces simplemente ahora vamos a mencionar y presentar estas moléculas, ¿sí? Una vez que se activa el linfocito T naive, se va a expresar en su membrana el CTLA4 y PD1, que son moléculas que generan un estímulo inhibitorio al linfocito T. CTLA4 es muy importante, se va a expresar una vez que el linfocito T se active y tiene como característica una afinidad mayor por estas moléculas coestimulatorias que lo que tiene el CD28, por lo cual, una vez que se genere la segunda señal, el linfocito T se active, aproximadamente tarda menos de 48 horas en expresarse esta molécula, ¿sí? Una vez que se expresa en el linfocito T, toma con mayor afinidad a las moléculas coestimuladoras, por lo cual quita la segunda señal y así el linfocito T se activa y se inhibe, ¿sí? Es una molécula inhibitoria, muy importante. Sin esta molécula inhibitoria, este linfocito T seguiría activo todo el tiempo y actuando todo el tiempo, ¿sí? Con este mecanismo le ponemos un freno. Y bueno, lo mismo para PD1. PD1 también se expresa luego de la activación del linfocito T, se une el PD1 ligando que está en la célula dendrítica y genera señales inhibitorias para la señal 1, o sea, para el TCR, señales inhibitorias hacia el CD28, señales inhibitorias para el linfocito en general. Y después tenemos otra molécula que es el FAS,
el FAS se va a expresar en el linfocito, en el linfocito T activado, y va a generar apoptosis, ¿sí? Acá no lo escribí, lo voy a escribir ahora. Es la molécula implicada en apoptosis de este linfocito T. Una vez que ya se activó y probablemente ya generó su función o no, porque ese autorreactivo no va a generar ninguna función, así que tendríamos este mecanismo para eliminar a ese linfocito T autorreactivo. Hay dos mecanismos, suicidio y fratricidio. ¿De qué depende? Son simplemente conceptos. El linfocito T puede autosuicidarse, digamos, es decir, expresar un FAS que se una con un propio FAS ligando, por lo cual eso es un suicidio, o fratricidio, que su FAS se una con el FAS ligando de otro linfocito T. ¿Sí? Entonces acá se genera un fratricidio, se mueren entre ellos, mueren juntos. De esta manera se regula la activación de los linfocitos T. ¿Sí? Esto ocurre luego de que el linfocito T se activa, y no antes, si no, no tendríamos en ningún momento un linfocito T activo, ¿sí? En el caso de que sea autorreactivo, estos mecanismos inhibitorios impiden que ese T autorreactivo esté activo siempre. Ahora, hay otros mecanismos de frenar lo que son los linfocitos T autorreactivos, ya sea T o B. Lo que más se ve es en el T, pero el B también tiene, ¿sí?, mecanismos de inactivación. Y acá nos metemos en un concepto que es tolerancia. Lo que es tolerancia central, ustedes ya lo estudiaron y ya lo vieron en el trabajo, en el TP o seminario de ontogenia. En ontogenia tenemos la regulación una vez que se genera el BCR, que se hace la selección positiva, la selección negativa. Se evalúa con qué intensidad de señal se reconocen las proteínas, si se reconocen o no. Bueno, todo eso ya lo vimos en lo que es ontogenia, no vamos a volver a explicarlo acá. Cualquier duda que tengan nos avisan. Pero bueno, básicamente esta tolerancia para evitar que salgan linfocitos T o B autorreactivos se da en ontogenia, ¿sí? Con la selección positiva y con la selección negativa. Se supone que todo lo que sale de ontogenia sale sin ser autorreactivos, pero siempre, obvio, se puede pasar o porque se están generando mucha cantidad en un solo momento en alguna patología infecciosa, puede ser que algún linfocito se escape autorreactivo y bueno, salen y ahí hay que dispararlos y tienen mecanismos para ser frenados en periferia, ¿sí? Pero lo que es central básicamente es la selección positiva y negativa que se genera en la ontogenia. Entonces, este linfocito autorreactivo que está en periferia tiene formas de dejar de ser autorreactivo y sufrir distintos procesos que lo van a llevar a la apoptosis, y son básicamente estos dos: anergia e ignorancia clonal. Con lo que respecta, voy a volver a este dibujo de acá. Con lo que respecta a la anergia, ¿sí? Supongamos que este linfocito T salió autorreactivo de ontogenia. Bueno, va a ser un linfocito T que no se esté activando en una situación de inflamación. Es decir, en este caso puede que no tengamos algún tipo de infección que esté generando la activación de células dendríticas, por lo cual este linfocito no se encontraría con ninguna señal 2 con moléculas coestimuladoras. Entonces, al no recibir la señal 2, que también da señales de supervivencia, este linfocito T genera anergia y apoptosis. Deja de ser autorreactivo, se inactiva, básicamente. No va a reconocer moléculas propias, por lo cual no vamos a tener ningún tipo de enfermedad autoinmune. Ahora, en caso del linfocito B, el linfocito B, ¿se acuerdan que llegaba al folículo primario? Ahí reconocía al antígeno que estaba en los macrófagos y generaba como un aumento de expresión del CCR7 en su membrana, y así dirigirse al borde del folículo y encontrarse con el T, donde se generaría la colaboración TB. Si este linfocito B reconoció una proteína propia, la procesó y la presenta, cuando vaya a contactar con el linfocito T, follicular helper, no va a recibir una respuesta porque no va a haber colaboración TB. Recuerden que para que haya colaboración TB, ese linfocito T
Treg, supongamos que un linfocito T naive luego pasa a ser Treg, este linfocito tiene que haber reconocido un epítope del mismo antígeno del que haya reconocido el B para activarse, ¿sí? Entonces, si ese linfocito B le presenta en el borde del folículo primario el T una proteína propia, no va a haber colaboración TB, porque el linfocito T naive se activó, pero para otra molécula que la célula dendrítica le está presentando, no para una proteína propia. Por lo cual, ahí el linfocito B no va a generar la colaboración TB y también sufre energía clonal, ¿sí? Con lo que es ignorancia clonal, también es otro mecanismo que se da en periferia. Simplemente acuérdense que cuando hay un estado inflamatorio patológico, las células aumentan la cantidad de CMH que están en membrana, ¿sí? Sin CMH no vamos a tener señal 1. Así que ahí hay otro mecanismo por el cual no se le da paso a los linfocitos autorreactivos a activarse. Y por último tenemos lo que son los sitios inmunológicamente privilegiados. De esto sepan el concepto, ¿sí? Son sitios como los ojos, testículo, ovario, cerebro y tenemos, también lo que es la interfase materno-fetal, porque tenemos ahí la barrera hematoplacentaria. Son sitios donde no van a llegar los linfocitos, no van a llegar las células inflamatorias o células del sistema inmune, por lo cual ahí no se va a generar ningún tipo de respuesta. Estos sitios están separados por barreras. Ustedes conocen la barrera hematoencefálica, la barrera hematotesticular, la barrera placentaria. Todo esto son como barreras, barreras físicas, creo que se les decían, que simplemente no permiten que lleguen ahí las células del sistema inmune. Lo que sí llegan son antígenos que pueden haber drenado o llegado de alguna forma y generan estos antígenos locales que si habría células inflamatorias podría generar una respuesta. Pero bueno, por suerte y al ser sitios inmunológicamente privilegiados no se va a generar ningún tipo de respuesta inmune. Así que bueno, esta es otra forma de generar un microambiente, digamos, antiinflamatorio o antirreactivo, por así decirlo. Bueno, todos estos mecanismos son importantes para evitar entonces la generación de enfermedades autoinmunes. Cualquiera de estos mecanismos que se lesione va a dar presencia de una enfermedad autoinmune, ya sea, por ejemplo, diabetes, ya sea miastenia gravis, ya sea hipotiroidismo por Hashimoto, Graves, enfermedad de Graves, que es otra muy importante que se genera en la glándula tiroides. Todos estos mecanismos están implicados en esas patologías. Eso es muy importante que sepan. Creo que por ahora ya nos quedamos con esto. No hay mucho más de lo que es homeostasis. Entiendan la importancia. Eso es importantísimo, que entiendan ustedes por qué es importante conocerlo. Al entender por qué es importante conocerlo, dan más ganas de aprenderlo. Así que, bueno, espero haberle transmitido eso. Y si no, cualquier duda tienen mi Facebook y mi WhatsApp y mis alumnos, o me pueden hablar por privado, a mí o a Euge. Y bueno, cualquier duda se las resolvemos por ahí. Espero que les haya servido y que sea esquemático, así no es simplemente ver lo que vimos en las diapositivas, que es la misma información, simplemente colocada de manera distinta, que puede servir y entrar visual o capaz no. Pero bueno, cualquier duda que tengan nos pueden preguntar y muchas gracias por prestar atención.